Hola a todos, aquí les traigo más capítulos de este maravilloso fic, espero que lo disfruten. Recuerden que esta historia no es mía, todo el crédito y los derechos a sus respectivos creadores. Y sin más, comencemos. Capítulo 60. ¿Por qué deberíamos ir a Namek? Una tesis. 2 días después. Hospital. Una brisa refrescante soplaba suavemente a través de las ventanas abiertas, haciendo que la sábana de la cama del hospital se balanceara suavemente en una armonía rítmica. De pie, Kiki alisó con cuidado la cubierta desordenada antes de volver a sentarse en la silla junto a Goku. Sostenía su mano, como si no pudiera creer que realmente estuviera allí, o temiendo que pudiera desaparecer ante sus ojos. Goku yacía en la cama, su cuerpo envuelto en vendas que lo hacían parecer una momia con solo los ojos visibles. Aunque la escena podría haber resultado cómica en otras circunstancias, la gravedad de la situación eliminaba cualquier rastro de diversión. En una esquina de la habitación, Bulma y Roshi permanecían en un silencio solidario. Cerca de ellos, Gohan y Pillin vigilaban atentamente a Goku junto a su cama con una silenciosa preocupación. Piccolo, tan estoico y enigmático como siempre, permanecía apartado de los demás. Con los ojos cerrados y apoyado contra la pared, ignoraba a todos los demás de la habitación, mientras se sumía en sus pensamientos. En medio del grupo, Ajax estaba medio sentado, medio recostado en la cama del hospital junto a la de Goku, su pecho firmemente envuelto en vendas. Afortunadamente, a pesar del caos de la invasión Saiyan, el costo para quienes habían sobrevivido había sido sorprendentemente mínimo. En los últimos 2 días, habían enfrentado las secuelas de la reciente prueba, sepultando a sus compañeros caídos y recibido tratamiento por sus heridas. De todos, Goku era quien tenía las lesiones más graves, ya que se enfrentó cara a cara con un Vegeta ileso. Los médicos estimaban que su recuperación tomaría varios meses. Para Piccolo, Krillin y Gohan, bastarían solo unos pocos días de descanso. Gohan, en particular, había salido casi ileso, para gran alivio y gratitud de Kiki. Estaba especialmente contenta con Ajax y su éxito al cumplir su promesa de proteger a Gohan, algo que Ajax también agradecía profundamente. En cuanto al propio Ajax, el médico estimaba que su recuperación tomaría aproximadamente un mes. Para su agradable sorpresa, sus heridas no eran tan graves como había temido inicialmente. Aunque sus costillas estaban fracturadas y peligrosamente cerca de colapsar, no llegaron a romperse ni a hundirse. Aunque debía tener cuidado para no agravar la lesión, prácticamente ya no le resultaba una molestia gracias a sus habilidades adaptativas. De hecho, estaba bastante satisfecho con su capacidad de adaptación. Hizo que muchas cosas fueran mucho más fáciles. El cambio en una presencia peculiar interrumpió las cavilaciones de Ajax, haciendo que echara un breve vistazo al techo. Tras un momento rápido, lo ignoró, pues determinó que no representaba una amenaza y volvió a centrar su atención en el grupo reunido ante él. Frente a él, la habitación parecía palpitar con tensión. Una pesadumbre palpable se asentaba sobre todos los presentes. Un incómodo silencio reinaba en la sala del hospital, mientras cada persona contemplaba la abrumadora realidad de sus circunstancias y su próximo curso de acción. Logramos ganar, pero el costo. La voz de Bulma se quebró, su mirada se dirigió al suelo. Mordió su labio y apretó con fuerza los bordes de su falda. Todavía tenemos las esferas del dragón para revertir parte del daño, pero... Bulma no pudo terminar la frase, así que Krillin intervino en su lugar, con la voz tensa. Tenshinhan no regresará sin Chaos. Un silencio sombrío volvió a apoderarse de la habitación, y cada miembro del cansado grupo frunció el ceño o mostró una mueca al enfrentarse a la dura realidad. Todos sabían que Tenshinhan y Chaos eran inseparables, unidos por un vínculo inquebrantable forjado a través de innumerables batallas y dificultades. La lealtad de Tenshinhan hacia Chaos era admirable en todo el sentido de la palabra, pero también entraba en conflicto con sus nuevos compromisos. El problema era que, a diferencia de antes, Tenshinhan ya no era un solitario, por así decirlo, y elegir a Chaos ahora significaba abandonar a alguien más. Después de todo, Tenshinhan ya no estaba soltero. En medio de su silencio compartido sobre el desgarrador dilema, el maestro Roshi fue el primero en romper el silencio, con una voz solemne que resonó en la habitación. Entonces, abordó el delicado tema, con un tono que cargaba con el peso de la tarea. ¿Quién quiere el honor de darle la noticia a la Unch? Se giró expectante hacia Ajax, atrayendo la atención de todos los demás en la sala. Muy rápidamente, todos captaron el significado del gesto del maestro Roshi y miraron a Ajax al unísono en silencio, en un gesto de comprensión y gratitud. Ajax parpadeó sorprendido mientras todas las miradas se dirigían a él.
Miró a su alrededor, con la mirada pasando de un rostro a otro incrédulo, antes de darse cuenta de que realmente todos lo miraban. Señaló así a sí mismo, atónito y desconcertado por el repentino foco de atención. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué todos me miran a mí? El maestro Rossi comenzó a explicar. Bueno, tú eres el que más experiencia tiene en sobrevivir a la entrega de malas noticias, pero se interrumpió bruscamente con una tos al notar que Kiki le dirigía una mirada significativa de reojo. Esto lo hizo detenerse y reconsiderar sus palabras. Pero no se trata solo de experiencia, continuó sin perder el ritmo, cambiando su tono para transmitir una mezcla de empatía y camaradería. Se trata de confianza. Y en momentos como este, confiamos en que manejarás esto con el máximo cuidado y compasión. Ajax miró incrédulo a su maestro. ¿Cómo alguien podía ser tan insensible y estar tan ajeno a las tonterías descaradas que estaba diciendo, y aún así comportarse con un sentido de justicia tan inquebrantable? Lo hiciste muy bien al darme las noticias a mí, querido, intervino Kiki con una sonrisa cálida y genuina. Tienes toda mi confianza. Ajax se giró hacia ella, boquiabierto de asombro, igualmente aturdido por su inoportuno elogio. Junto a la cama de Goku, Krillin bajó la cabeza y se aclaró la garganta, con el rostro torcido y su cuerpo temblando en un esfuerzo valiente por contener la risa. Su intento de reprimir su diversión no tuvo mucho éxito, ya que pequeños estallidos de risa escapaban de él de manera intermitente. Recordaba vívidamente lo molesto que había estado Ajax la última vez que lo lanzaron inesperadamente a los pies de un autobús para que asuma el papel de portador de malas noticias con Kiki. Como el principal arquitecto del esquema anterior, Krillin no podía evitar saborear la deliciosa ironía de la situación actual. Desde el otro lado de la habitación, Ajax lanzó a su senpai una mirada afilada, su mirada penetrante como una daga. A pesar de que Krillin trataba de ocultar su risa, Ajax lo había detectado con precisión. Krillin podía pensar que estaba siendo sutil, pero Ajax veía a través de su fachada. Krillin prácticamente podía sentir la mirada fulminante de Ajax perforar la parte superior de su cabeza, una sensación punzante imposible de ignorar. Con un esfuerzo deliberado, desvió la mirada de un punto al azar en la cama de Goku hacia el paisaje exterior, cualquier cosa para evitar la intensidad de la mirada de Ajax. Mientras Krillin buscaba consuelo en la mundana belleza del mundo exterior, una idea traviesa surgió en la mente de Krillin, una chispa de maldad que resultó imposible de extinguir. A pesar de su mejor juicio, se encontró incapaz de resistir el impulso de echar más leña al fuego. Asegúrate de explicarle a la Unch, con detalles minuciosamente claros, del por qué Ten no volverá, bromeó, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro mientras las palabras salían de sus labios. La mirada de Ajax, ya afilada como una daga, se intensificó 10 veces más ante las palabras de Krillin. ¿Cómo se le dice a alguien que su pareja, posiblemente su prometido, había elegido a su mejor amigo en lugar de a él? ¿Cómo desentrañar la maraña de emociones que generara una revelación así? Pero la broma estaba en Krillin. Esta vez, no era necesario dar explicaciones difíciles, ni palabras delicadas ni mentiras meticulosamente elaboradas. Bueno, al menos no para la Unch. Puede que ni siquiera necesitemos decirle eso a la Unch, declaró Ajax, su tono lo suficientemente diferente de su norma como para captar inmediatamente la atención de todos. Creo que podríamos tener los medios para traerlos a ambos de vuelta. En un instante, todas las miradas se concentraron en él, con una atención absorta e inquebrantable mientras esperaban su explicación con expectación. Pero las esferas del dragón no pueden revivir a una persona 2 veces, interrumpió Bulma, con el ceño fruncido. Es cierto, pero también falso, respondió Ajax de manera críptica. Específicamente, las esferas del dragón no pueden conceder el mismo deseo 2 veces. Ajax enfatizó las 2 palabras decisivas tanto con su entonación como con un gesto de sus dedos. Bulma, siempre la voz de la razón, expresó la pregunta que rondaba en la mente de todos. ¿Y? ¿No hay distinción entre ambas, o sí? Técnicamente no, concedió Ajax, su voz firme mientras enfrentaba la mirada colectiva sin titubear. Pero gracias a Vegeta, ahora sabemos que el mito de las esferas del dragón no es exclusivo de la Tierra, como antes creíamos. Gracias a él de nuevo, ahora también sabemos que la Tierra ya no es el único lugar con nametianos, por lo que es lógico que pueda existir otro juego en Namet, interrumpió Piccolo de repente, completando perfectamente el razonamiento de Ajax. Exacto.
Nadie en la Tierra ha hecho jamás un deseo con las esferas del dragón en Namek, así que, si existe un conjunto allí, entonces las esferas del dragón namekianas pueden traer a todos de vuelta al menos una vez más, incluso si ya han sido revividos una vez con las nuestras. Un momento de silencio atónito siguió a las palabras de Ajax. En medio de la incertidumbre, su teoría había encendido una chispa de esperanza, un faro de posibilidad que iluminaba su camino hacia adelante. Y la posibilidad expuesta ante ellos era verdaderamente monumental y, más importante aún, era factible. Si existía un conjunto de esferas del dragón en Namek, distinto a sus contrapartes terrenales, lo cual muy bien podría suceder, entonces la noción de un resultado perfecto no era simplemente un sueño fantasioso. Como el canto cautivador de una sirena, la esperanza los atrajo con su irresistible melodía. Bueno, Vegeta dijo que quizás se dirigiría a Namek, añadió Krillin con su aporte al tema. Yo también recuerdo eso. Gohan se unió con entusiasmo a la conversación, ansioso por aportar sus pensamientos al debate en el que hasta entonces había permanecido en silencio. Ajax, aprovechando la transición perfecta hacia su próximo argumento, asintió con la cabeza en señal de acuerdo con Gohan. Era momento de usar un martillo gigante llamado Vegeta para consolidar su punto. Otra razón más para que vayamos. Un Vegeta regular ya fue bastante desafiante para nosotros, así que definitivamente no podemos arriesgarnos a que obtenga la inmortalidad. Por lo menos, aunque no haya esferas del dragón en Namek, debemos advertir a los namekianos sobre una posible invasión. Eso, es un punto válido, añadió Goku inesperadamente, rompiendo su silencio por primera vez. Vegeta volverá para desafiarme algún día, y no puedo decir que podría derrotarlo si se vuelve inmortal. Ajax se recostó en su asiento, observando con satisfacción cómo la idea que había puesto en marcha comenzaba a cobrar fuerza. Una sensación de triunfo lo inundó mientras la sala zumbaba con una anticipación eléctrica a medida que todos comenzaban a reconocer la viabilidad de la solución propuesta. A pesar del aire de optimismo, el rostro de Ajax mostró una ligera mueca de preocupación. La muerte de Chaos había sido un trago amargo, pero necesario para establecer las bases de la situación actual. Ajax quería que Piccolo permaneciera vivo, pero ese deseo requería sacrificios, específicamente de alguien que no pudiera ser resucitado por las esferas del dragón. Después de todo, la supervivencia de Piccolo aseguraba la existencia continua de las esferas, y sin la amenaza de una muerte permanente sobre alguien, no habría incentivo, ningún impulso para emprender el viaje a Namek. Si no llegaban a tiempo, o no llegaban en absoluto, cualquier discusión sobre escenarios futuros sería inútil, porque los androides serían más que suficientes para aniquilarlos en unos pocos años. Irónicamente, su situación sería aún más sombría que la de la línea temporal de Trunks del futuro, ya que ni siquiera existiría un Trunks, dado que no habría Vegeta. Así que alguien tenía que morir. Entre los guerreros Z, solo Chaos y Krillin habían sido resucitados una vez antes, un hecho que Ajax conocía muy bien del canon. De los dos, Krillin aún no podía morir, así que Chaos tenía que hacerlo. Y entonces, esta fue la razón por la que Chaos necesitaba morir. Odio ser esa persona que baja los ánimos, dijo Bulma, su voz alta sacando a Ajax de su ensoñación. Pero todas nuestras estrategias no sirven de nada porque no tenemos idea de dónde está Namek. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Ajax ante el comentario de Bulma, mientras empezaba a dar pequeñas punzadas telepáticas a la presencia que había percibido antes. Sin embargo, se retiró de inmediato cuando sintió una respuesta telepática contundente, el equivalente a una reprimenda firme o un golpe en la nuca. Creo que puedo ser de ayuda en este asunto, resonó una voz misteriosa en las mentes de todos los presentes, anunciando su presencia. Para quienes no me conocen, saludos. Soy Kami, el guardián de la Tierra. Yendo al grano, la verdad es que no soy originario de la Tierra. Hace siglos, siendo un niño, llegué a este planeta a bordo de una nave desde un lugar desconocido para mí. Dejé la nave donde aterrizó, y debería seguir allí, en Yunzabit Airs. Aunque no puedo confirmar si aún puede viajar por el espacio, es muy probable que las coordenadas de Namek sigan almacenadas en sus bases de datos. Una ola de anticipación recorrió la sala mientras las palabras de Kami calaban en cada uno de los presentes. Joven Bulma, mi viejo amigo, Mr. Popo, puede acompañarte y guiarte hasta mi nave. Quizás puedas usar tu magia, por así decirlo, y encontrar una solución. El rostro de Bulma se iluminó de emoción, sus ojos brillando con la perspectiva de un nuevo desafío. Con entusiasmo animado, se lanzó a conversar con Kami, su mente ya corriendo con ideas y posibilidades potenciales.
Su entusiasmo era contagioso, esparciéndose como fuego y encendiendo una chispa de esperanza en cada corazón presente. En poco tiempo, el plan tomó forma. Bulma acompañaría a Mr. Popo a Yunsabites para recuperar las coordenadas hacia Namek. Una vez aseguradas, un grupo selecto viajaría a Namek para advertir a los namekianos sobre una posible invasión inminente y buscar su ayuda con respecto a las esferas del dragón. Bulma no perdió tiempo en ponerse en acción, su mente ya estaba trabajando en planes, estrategias y soluciones mientras se coordinaba con Kami. Con determinación, salió de la sala en busca de papel y bolígrafo, ansiosa por plasmar su visión en realidad. Con la partida de Bulma, la sala se fue vaciando gradualmente, y cada individuo se dispersó para atender sus respectivas tareas y diligencias. El maestro Rossi, mostrando la despreocupación de un veterano experimentado, se despidió con un casual movimiento de su bastón, mencionando algo sobre hacer las compras. Kiki, acompañada por Gohan, se despidió temporalmente de Goku, asegurándole que pronto tendría una gran comida preparada. Piccolo, siempre enigmático y tranquilo, salió con su característica gracia, deslizándose por la ventana abierta de un solo movimiento. Sin embargo, con un rápido escaneo de su ki, Ajax sabía que Piccolo aún se encontraba en los alrededores. Mientras observaba a los demás comenzar a salir de la habitación, Ajax sintió una sensación de satisfacción que lo envolvía como una suave brisa. Con un leve movimiento de cabeza, apenas perceptible, reconoció que su misión estaba cumplida. Su viaje a Namek ahora estaba asegurado. Ajax se despidió brevemente de Goku junto con Krillin, sincronizando sus pasos mientras salían de la habitación juntos. Goku observó con una expresión alegre, ofreciendo una sonrisa feliz a cada miembro del grupo mientras salían de su habitación uno por uno. Hizo su mejor esfuerzo por saludarlos, pero la excesiva cantidad de vendajes dificultaba sus movimientos, haciendo que su intento fuera mayormente infructuoso. Con un suave clic, la puerta se cerró detrás de Ajax, envolviendo la habitación en un capullo de pacífica tranquilidad. Cuando los últimos ecos de sus pasos se desvanecieron en la distancia, Goku extendió instintivamente su percepción de ki, encontrando consuelo en las sutiles fluctuaciones de la energía de cada miembro del grupo mientras se alejaban. Relajándose en el abrazo de su suave almohada, Goku inclinó la cabeza hacia atrás para contemplar la tranquila escena que se desarrollaba más allá de la ventana. Se tomó un momento para apreciar la caricia del fresco viento y el cálido confort de los rayos dorados del sol. Arriba, la vasta extensión del cielo se desplegaba interminablemente, y Goku siguió con la mirada las nubes esponjosas que flotaban perezosamente. Era, sin duda, un hermoso día, ¿verdad? La radiante sonrisa se desvaneció poco a poco de su rostro. ¿Kaio-sama? En un instante, la etérea voz del legendario Kai respondió. Te escucho, Goku. Necesito un favor. Claro, mientras no se rompan las leyes celestiales y esté dentro de mis poderes, supongo. ¿Qué necesitas? Goku vaciló por un momento, preparándose para la conversación que sabía que vendría después. Necesito hablar con alguien en el cielo. Capítulo 61. Acusaciones Y. Oye, Ajax, la voz de Krillin resonó al lado del joven guerrero. Ajax se giró, con curiosidad reflejada en sus ojos mientras inclinaba ligeramente la cabeza, esperando que su senpai hablara. Oye, amigo, solo quería darte las gracias, comenzó Krillin con sinceridad. Sin ti, no habríamos aguantado lo suficiente para que Goku llegara. Y, bueno, supongo que tampoco habríamos podido derrotar a Vegeta sin tu ayuda. El rostro de Krillin se iluminó con una brillante sonrisa, su expresión irradiaba gratitud genuina hacia Ajax. ¿De verdad? Bueno, estamos del mismo lado, así que realmente no hay nada por lo que debas agradecerme. Krillin rió, colocando las manos en sus caderas y negando con la cabeza ante la respuesta de Ajax. Amigo, siempre eres tan humilde con estas cosas. De todos modos, continuó, no sé por qué no le dijiste a todos sobre el frijol sensu extra, pero confío en ti, compañero. Debiste tener tus razones, y eso es suficiente para mí. El rostro de Ajax se torció momentáneamente con incomodidad, pero la expresión fue tan fugaz que pasó desapercibida para Krillin. Ajax observó cómo el guerrero calvo golpeaba ligeramente su puño contra su pecho. Confío en ti con mi vida, declaró Krillin con un guiño, dejando su puño descansando sobre el pecho de Ajax. Luego, como si recordara algo urgente, se dio la vuelta para irse, saludando con la mano por encima del hombro. Oh, tengo que irme. Realmente necesito llamar a Marón. Ha pasado un año entero desde que la vi. Nos vemos luego, Ajax. Ajax asintió, una pequeña sonrisa en sus labios mientras veía a Krillin apresurarse. Cuídate, amigo. Gritó.
Cuando la figura de Krillin desapareció al doblar la esquina con un último saludo, la expresión de Ajax se tornó sombría. Tocó suavemente el lugar donde Krillin había golpeado su puño en su pecho, frotándolo con la palma de su mano. Un suspiro escapó de él mientras miraba el pasillo vacío donde Krillin había estado momentos antes. No confíes en mí con tu vida, Krillin. Te sacrificaría sin demasiada vacilación si eso significara la supervivencia de los demás. Con un suspiro, Ajax se giró y caminó hacia la otra salida del ala del hospital, sus pensamientos envueltos en el peso de las decisiones que podría tener que tomar. Sabía que dejar que Krillin jugara su papel era la decisión correcta, pero la presión de esa decisión aún persistía en su mente. Mientras caminaba por el pasillo, se vio obligado a detenerse cuando una puerta más adelante se abrió. Piccolo emergió, con su expresión tan severa e inescrutable como siempre. Necesito hablar contigo, dijo Piccolo bruscamente, antes de girar y volver a entrar a la habitación sin esperar una respuesta. Ajax parpadeó ante lo directo de la declaración. ¿Iba a ser asesinado? Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente con diversión mientras el rastro de humor que contenía ese pensamiento se extendía por su cuerpo. Ciertamente lo parecía, dado el intenso comportamiento de Piccolo. ¿Cómo había llegado Piccolo a esa habitación? ¿Se coló por la ventana? Sin embargo, Ajax lo siguió al interior de la habitación vacía del hospital, echando un vistazo a su alrededor de forma breve mientras cerraba la puerta detrás de él. Esta habitación, al igual que la de Goku, contenía 2 camas, ambas desocupadas. Las ventanas estaban cerradas, pero las persianas estaban completamente abiertas de par en par, permitiendo que la luz del sol inundara el espacio con un cálido resplandor blanco. Piccolo estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y la mirada fija en algo distante más allá. Ajax sintió una punzada de curiosidad mezclada con cautela. Fuera lo que fuese que Piccolo tenía que decir era claramente importante. ¿Querías hablar conmigo? Piccolo se dio la vuelta y caminó hacia el centro de la habitación, ahora de espaldas a la ventana. En esta posición, bloqueaba la luz del sol, proyectando una sombra sobre Ajax. El ángulo hacía que pareciera que Piccolo se cernía de manera ominosa, con su rostro oscurecido por las sombras. Siempre tienes la respuesta perfecta, ¿no es así? La voz de Piccolo era baja. Ajax arqueó una ceja, su diversión disminuyendo mientras las pistas contextuales se reunían para formar una imagen coherente. Bueno, siempre es útil tener un plan, ¿no crees? HMPH. Piccolo permaneció firme. Puede que Krillin te haya dejado pasar, pero yo no. ¿Por qué no revelaste el otro frijol senzu que tenías? No era el momento adecuado, respondió Ajax, con un tono medido pero con un matiz de tensión. A veces, revelar todo demasiado pronto puede causar más daño que bien. Piccolo dio un paso más cerca, su imponente figura proyectando una sombra aún más grande. Explica tu razonamiento, entonces. Convénceme de por qué mantenerlo en secreto era tan necesario. La batalla fue intensa. Estábamos al límite, y los frijoles senzu eran nuestro último recurso. Si lo hubiera revelado demasiado pronto, podría haberse usado prematuramente, dejándonos sin opciones si las cosas empeoraban. Ajax hizo una pausa, ordenando sus pensamientos antes de revelar la verdad. Ese frijol en particular estaba reservado originalmente para Goku, para darle una segunda oportunidad en su enfrentamiento contra Vegeta si era necesario. La mirada de Piccolo se agudizó, escrutando las palabras de Ajax. Ya veo. Y supongo que creíste que exigiríamos que lo usaras en nosotros si nos hubieras dicho que existía. ¿Qué? ¡No! La protesta de Ajax fue rápida, su voz se elevó ligeramente en defensa. Entonces, si sabías que entenderíamos, ¿por qué mantenerlo en secreto? La boca de Ajax se cerró de golpe cuando la lógica incisiva de Piccolo aterrizó con una fuerza innegable. Oh vaya, se había metido directamente en esa trampa. Aunque tenía una explicación, la trampa verbal de Piccolo había invalidado inmediatamente su argumento. Yo. Ajax comenzó, su voz titubeando por un momento. Tomó una profunda respiración, recuperando la compostura. Pensé, no, sabía que el frijol era crucial. Sí, lo mantuve en secreto, pero no por desconfianza. Fue un riesgo calculado para asegurar que tuviéramos la mejor oportunidad posible de sobrevivir. Piccolo cruzó los brazos, su expresión empapada de una falsa contemplación. Ya veo, y naturalmente, fuiste el mejor juez de ese momento crítico. El único capaz de tomar semejante decisión. Ajax negó con la cabeza, la frustración burbujeando en su interior. Sabía que no estaba moralmente limpio en este asunto, pero que sus palabras se retorcieran solo empeoraba la situación.
Sin embargo, Piccolo no permitió que Ajax respondiera, optando en su lugar por profundizar su análisis. Es extraño, cómo al final comiste el frijol senzu reservado para Son Goku, ¿eh? Es casi como si te consideraras más merecedor de él que él. Los puños de Ajax se apretaron a sus costados y su frustración estaba alcanzando el punto de ebullición. No proyectes tus intenciones sobre mis acciones y deja de molestarte, Piccolo. Nappa fue derrotado, Vegeta fue derrotado, y todo se resolvió al final. Gracias por el recordatorio sobre los Saiyans, comentó Piccolo, con una pequeña mueca extendiéndose en su rostro. ¿Querías que siguieran vivos? ¿Por qué? No sé a qué te refieres. Ajax mantuvo su rostro impasible mientras clavaba la mirada en Piccolo. Piccolo estaba entrando en un terreno peligroso, y revelar la verdad sobre su vida pasada estaba fuera de discusión. Ese conocimiento era su ventaja secreta, y si se lo contaba a Piccolo, no había garantía de que el Nametiano no lo compartiera con los demás en algún momento. Si eso sucedía, todos sus planes y preparativos cuidadosamente organizados se irían al traste. Frente a Ajax, los ojos de Piccolo se entrecerraron mientras estudiaba el rostro impasible del joven, buscando alguna grieta en su fachada. Desde la batalla con Raditz, algo en Ajax le resultaba inquietante. Simplemente no podía sacar de su cabeza la mentira de Ajax sobre el cañón de rayos especial. Durante la confrontación con Raditz, Ajax de alguna manera supo exactamente lo que el cañón de rayos especial podía hacer. Incluso le hizo una mímica del movimiento, instándole a no desatarlo sobre Raditz cuando éste dudaba del momento adecuado. Lo que pasaba es que, si Ajax estaba al tanto de la verdadera naturaleza del cañón de rayos especial, eso implicaba fuertemente que Ajax sabía que atravesaría tanto a Goku como a Raditz. El hecho de que haya mentido al respecto después apuntaba a la existencia de un motivo oculto. La facilidad y fluidez con la que se contó la mentira implicaba que había sido planeada desde el principio. Sin embargo, no lograba entender cómo la muerte de Goku podría beneficiar a alguien, excepto tal vez a Piccolo mismo. Para cualquiera más, la pérdida de Goku, quien indudablemente era uno de los más poderosos entre ellos, era un desperdicio sin sentido que asestaba un duro golpe a la moral colectiva, particularmente en vista de la inminente invasión Saiyan. ¿Qué posible ventaja podría haber a Ajax en tal pérdida? A pesar de su naturaleza supuestamente demoníaca, a Piccolo le parecía desconcertante y perturbador que alguien pudiera percibir de alguna manera un beneficio donde él, el mismísimo rey demonio, solo veía perjuicio y dolor. Y la cereza del pastel era la perturbadora compostura de Ajax después de la amarga lucha. Era como si él hubiera pasado por todo eso antes, o como si hubiera visto el mundo a través de una lente de frío cálculo, donde cada acción y cada persona no era más que parte de una gran obra. Después de todo, ¿cómo podía un joven mantenerse imperturbable frente a él, el rey demonio? ¿Cómo podía mostrarse tan extrañamente tranquilo, que incluso había inquietado al mismo Piccolo? Luego, unos días atrás, había visto esa fría calculadora brillar una vez más cuando Ajax había dejado a Tien morir, solo para revelar que tenía un frijol senzu todo el tiempo. Y eso había logrado molestar mucho más a Piccolo de lo que pensaba. Pero eso no era todo. Contra los Saiyans, Piccolo no podía quitarse la sensación de que Ajax había insistido demasiado en mantener a Nappa con vida. Un poco demasiado, como para que fuera natural, y un poco demasiado consistente como para que fuera una coincidencia. No era solo una preocupación pasajera. Ajax había querido que Nappa siguiera vivo. No dudaba de que perdonar a los Saiyans sirviera a algún propósito para Ajax. Pero, al igual que con la muerte de Goku hace un año, simplemente no sabía cómo. No sabes lo que quise decir. Piccolo casi gruñó mientras repetía las palabras de Ajax con desdén. Mentira. Tuviste la oportunidad perfecta para neutralizar a Nappa cuando lo tenías muerto después de tu recuperación total. No lo aprovechaste. No solo eso, sino que activamente te pusiste en riesgo para salvarlo cuando Vegeta lanzó su ataque para eliminarlos a ambos. Ayudaste a Goku a negociar esa tontería de prisionero de guerra. Me advertiste específicamente que no le quitara la vida a Nappa. Y aún en medio de la batalla, cuando podrías haber apuntado a la garganta del gran simio Vegeta con tu Kien-san, apuntaste a su pecho. Piccolo hizo una pausa para tomar aire, pero no había terminado. Todas estas acciones apuntan a una conclusión. Querías que siguieran vivos. Pero, ¿por qué? La voz de Piccolo se elevó, con un toque de acusación surgiendo. ¿Cuál es tu motivo? ¿Por qué ir tan lejos para preservar la vida de nuestros enemigos? Ajax sintió el peso de la mirada de Piccolo oprimiéndolo con una fuerza opresiva, su mente corriendo para procesar las pruebas abrumadoras que se acumulaban en su contra.
Cada acción individual, aparentemente inocente, ahora se unía para formar un mosaico vívido de sus intenciones. Se encontró sin palabras, ya que no había considerado que sus acciones pudieran estar relacionadas de esa manera. La paciencia de Piccolo se desgastó rápidamente mientras el silencio se extendía, y dio un paso amenazante hacia adelante, con una presencia imponente. ¿Por qué? La demanda repentina de Piccolo resonó por la sala, cargada de frustración y confusión. ¿Qué es esta obsesión por mantenerlos con vida? Dímelo. Ajax retrocedió instintivamente, dando un paso involuntario hacia atrás ante la imponente aproximación de Piccolo. Desconcertado, soltó una respuesta apresurada, sus palabras vacilantes. Nappa aún es útil. La confesión salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, un intento desesperado de ofrecer alguna explicación. Los ojos entrecerrados de Piccolo perforaron a Ajax. ¿Útil? Repitió, su voz fría y calculadora. ¡Qué elección tan interesante de palabras! ¿En qué sentido, exactamente, es útil? Desafortunadamente, Ajax se encontró en un callejón sin salida. No había una forma real de responder a esa pregunta sin revelar más de lo que debía. No puedo decirte eso, Piccolo. Un latido de silencio pasó entre los dos, pero la paciencia menguante de Piccolo no permitió que Ajax evadiera la pregunta. Con un empujón brusco, Piccolo estampó a Ajax contra la pared, su agarre firme e inquebrantable sobre el pecho herido de Ajax. ¿Eres un espía? Piccolo siseó, su voz baja y peligrosa. ¿Estás en complot con alguien? ¿Con los Saiyans? ¿Con la fuerza de Freezer? ¿Con otro grupo? No, no lo soy. Sabes que no lo soy. Solo no quiero matarlos innecesariamente. Todavía son redimibles. Esa era la verdad. A pesar de los numerosos errores de Vegeta a lo largo del camino, él realmente había cambiado y se había convertido en un aliado crítico para los luchadores Z. Oh, ¿y Tien Shinhan no era redimible? Replicó Piccolo con dureza. ¿Qué males cometió exactamente? Ajax se irritó ante la insinuación de Piccolo, pero la acusación lo hirió profundamente y las palabras atravesaron las defensas de Ajax con una precisión quirúrgica. Hizo una mueca, incapaz de refutar la verdad en la mordaz evaluación de Piccolo. Pero la diatriba de Piccolo no había terminado. Su voz se alzó con furia, las palabras surgían rápidas y feroces. ¿Y también, redimible? ¿Crees que soy estúpido? Tú no eres Son Goku. Te falta su empatía, su compasión. Estuviste allí mientras Son Goku se sacrificaba, miraste cómo Tien Shinhan, tu mentor, moría mientras tú tenías un senzu en la boca. Así que no me vengas con esas mentiras y dime la verdad. Ajax sintió que su mundo se tambaleaba ante el ardiente reproche de Piccolo. Tropezó hacia atrás contra la pared, sus ojos se abrieron de par en par mientras observaba el rostro furioso de Piccolo. Finalmente, la presa se rompió y las palabras de Ajax salieron a raudales, desesperadas. Todo va a estar bien. Podemos traerlos de vuelta. Pero la rabia de Piccolo solo se intensificó con las palabras de Ajax. ¿Cuándo se volvió la muerte algo tan trivial para ti? Piccolo escupió las palabras como veneno, sus ojos ardiendo con una ira desenfrenada. ¿Todo va a estar bien? Ridículo. ¿Esa es la mentira que te dices a ti mismo? ¿Que todo se resolverá? Tal vez incluso te hayas convencido de que sus muertes son necesarias. Ajax se estremeció como si lo hubieran golpeado con el golpe demasiado certero, pero su propia ira finalmente se desbordó ante el interrogatorio de Piccolo. Apretando los dientes, se puso a la defensiva y empujó a Piccolo, creando algo de distancia entre ellos. Déjalo ya. Estarán bien. Podemos desear que regresen con las esferas del dragón de Namek. Espetó, su voz teñida de irritación. ¿Y cómo sabías eso? Yo. Comenzó Ajax, pero la interrupción de Piccolo fue rápida y decisiva. Todas las personas a las que he preguntado hasta ahora te describen como alguien que evita riesgos innecesarios. ¿De verdad esperas que crea que asumiste esta apuesta voluntariamente, confiando en que las esferas del dragón de Namek resolverían nuestros problemas? ¿O siquiera que existen? ¿De dónde viene esta confianza y seguridad? Piccolo se burló del silencio. Incluso si las esferas del dragón de Namek existan, ¿quién te dio el derecho de decidir quién vive y quién muere? ¿Quién es útil? La voz de Piccolo era baja, con los dientes al descubierto mientras se inclinaba, su rostro a solo unos centímetros del de Ajax. Pero te diré quién cree que tiene ese derecho. El clan demonio. Mi padre, Piccolo Daimao. Raditz. Nappa. Vegeta. ¿Debería continuar? Piccolo miró fijamente a Ajax, que mantenía la vista fija en el suelo, respirando de manera irregular. Ajax temblaba, abrumado por el torrente de acusaciones veraces.
Piccolo estudió a Ajax un poco más, sin inmutarse ante la visible angustia frente a él. No era un santurrón que endulzara sus palabras ni susurrara dulces mentiras. Llamaba las cosas como las veía, de manera directa y sin disculpas. Si Ajax no podía enfrentar las duras verdades que le mostraba, ese era su problema, no el de Piccolo. Estaba claro, sin embargo, dada la condición de Ajax, que no recibiría ninguna respuesta. Piccolo podía aceptar con desgano dejar el asunto en espera por el momento. La única gracia salvadora del joven era que, aunque no fuera un aliado confiable, al menos no era el enemigo. Aún. Y además, no le gustaban los espías. En cualquier caso, no tenía sentido prolongar más el enfrentamiento. No tenía tiempo que perder con aquellos que no podían enfrentar las duras realidades de sus propias elecciones. Y así, Piccolo decidió emitir su veredicto final. Eres peligroso. No eres confiable. Verás cómo tus amigos mueren si sus muertes sirven para un propósito. Tú, Ajax. Eres solo un niño con un ego inflado y una ilusión de grandeza. Y no puedo confiar en ti. Con un gesto desdeñoso, Piccolo pasó junto a Ajax y se alejó. Guarda tus secretos si quieres, pero no pretendas ser todo amigable cuando estás más que feliz de verlos morir sin levantar un solo dedo para ayudar. Antes de salir completamente de la habitación, Piccolo se detuvo y, con una última advertencia, se giró hacia Ajax. Pero ten en cuenta esto, Ajax. Más te vale tener cuidado. Te estaré observando. Inmediatamente después, Piccolo salió, cerrando la puerta de golpe detrás de él, dejando a Ajax solo en el sofocante silencio de su propia culpa.